Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy viernes 3 de enero del 2025. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente, institución que desde 1960 promueve la investigación en los ámbitos del derecho, la socioeconomía y la historia, y cuenta con un fondo editorial con más de 100 publicaciones en línea con su compromiso con la educación y la cultura, al que se sumará próximamente una que estamos preparando con mucha dedicación aquí en Comité. Muy bien, aquí van los titulares de hoy viernes 3 de enero en menos de un minuto. Primero, la Fiscalía realizó ayer una diligencia en el Congreso vinculada a la denuncia de una presunta red de prostitución en el Legislativo, mientras que el presidente de dicho poder del Estado, Eduardo Salguana, dijo no saber quién recomendó la contratación de Jorge Torres Arabia, que es el presunto cabecilla de esta red. Segundo, el actual alcalde de Magdalena, Francis Allison, renunció a Alianza para el Progreso en medio de los cuestionamientos hacia este partido por su vinculación con Torres Arabia. Tercero, casi 10.000 millones de soles fue lo que dejaron de ejecutar las municipalidades del país del presupuesto que recibieron en el 2024 para realizar proyectos de inversión. Cuarto, el régimen venezolano de Nicolás Maduro ofreció una recompensa de $100.000 a quien ayuda a la captura del líder opositor Edmundo González Urrutia, quien, como sabemos, ganó las elecciones presidenciales más recientes, pero fue víctima de un fraude. Y quinta, una buena noticia, las llamadas vacunas contra el cáncer están mostrando resultados auspiciosos y podríamos tener avances importantes en el 2025 en este frente. Ok, vamos con el análisis de cada una de estas noticias y esta es la primera. La Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro llevó a cabo diligencias en el Congreso ayer jueves en el marco de la investigación preliminar contra Jorge Torres Arabia, ex jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento. Este personaje viene siendo investigado como presunto autor del delito de explotación sexual, luego de que el asesinato de la abogada Andrea Vidal Gómez, ex trabajadora justamente de la Oficina Legal y Constitucional, a manos de unos sicarios en La Victoria, pusiera en relieve este caso de una presunta existencia, como decíamos, de una red de prostitución dentro del Congreso. Durante la diligencia fiscal se recopiló información de distintas áreas del Parlamento. Entre otros materiales, los fiscales requirieron registros de cámaras del edificio complejo legislativo, así como informes de la Oficina Legal y Constitucional, de la Oficina de Seguridad y del Departamento de Recursos Humanos. A raíz de la revelación de este caso, un grupo de congresistas de diversas bancadas ha solicitado al presidente del Congreso, Eduardo Salguana, el cese inmediato del oficial mayor Giovanni Forno Flores, supuestamente responsable de la contratación de Torres Arabia. Forno ha negado conocer con anterioridad a Torres Arabia o haber facilitado su contratación, así como haber conocido acerca de esta presunta red de prostitución que sigue siendo investigada. Pese a ello, los referidos congresistas, entre los cuales están Esdras Medina, Ruth Luque, Norma Yarrow, Alejandro Muñante, Diego Bazán y Patricia Chirinos, exige la destitución del oficial mayor debido a su presunta negligencia y falta de transparencia respecto de este tema. El oficio dirigido a Salguana señala también que toda la situación, abro comillas, viene ocasionando un grave perjuicio a la imagen del Congreso y al correcto desempeño laboral de los trabajadores de este poder del Estado, cierro comillas. Salguana, por su parte, hizo ayer una conferencia de prensa básicamente para decir que no sabía cómo llegó Torres Arabia al Congreso ni quién lo recomendó, tratando pues de negar cualquier vínculo suyo o de su partido Alianza para el Progreso con este personaje. Dijo que va a reorganizar la Dirección General de Administración del Congreso y anunció la contratación de Ángel Delgado como nuevo jefe de la Oficina Legal y Constitucional. Salguana está enfrentando él mismo una serie de problemas, además de la moción de censura que se está promoviendo en su contra. Se está cuestionando que en vez de enfrentar esta situación, prefiera irse pues de viaje a China con un grupo de asesores vinculados a AEPP. De hecho, él negó que su asesora Sabi Mesa sea militante de este partido, pero la prensa ha mostrado el registro de su afiliación. Ha levantado suspicacia también que en la delegación original para este viaje estuviera María Acuña, la hermana de César Acuña, pero la han sacado para poner en su lugar a José Williams de Avanza País. Segunda noticia, en medio de todos estos cuestionamientos que apuntan de una u otra manera a APP, se confirmó ayer que el alcalde del distrito de Magdalena, Francis Allison, renunció a su militancia en el partido con una carta bastante escueta dirigida a César Acuña. Allison estaba en el bolo
para ser candidato de APP para la alcaldía de Lima Metropolitana en el 2026, pero esto por supuesto parece ahora haberse frustrado. No lo dice Allison en su carta, ni tampoco lo niega, pero todo hace parecer que es una repercusión del escándalo de Torres Arabia. Tercera noticia, se suele pensar que el principal obstáculo para el desarrollo en el Perú es la falta de recursos, pero en realidad parece ser más bien la incapacidad de las autoridades para efectivamente utilizar el dinero que se les ha sido asignado en el presupuesto. Un análisis del diario El Comercio muestra que los más de 1.800 municipios provinciales y distritales del país dejaron de ejecutar un total de 9.174 millones del presupuesto que recibieron el año que acaba de terminar, el 2024, para implementar proyectos de inversión como mejoramiento de vías, construcción de infraestructura de riego o mejora de hospitales y colegios. Es más, mirando la información del portal de transparencia económica del Ministerio de Economía y Finanzas, lo que encontró El Comercio es que tan solo 4 de esas más de 1.800 municipalidades alcanzaron a ejecutar el 100% de los recursos que se les asignó en el 2024 para obras. Santiago de Surco en Lima, Huamchupampa y Nabán en Lima provincias y La Valla en Tacna. Esta cifra es inferior a la del 2023, donde unos 20 municipios lograron gastar la totalidad de su presupuesto, y muestra pues que la capacidad de los gobiernos locales para implementar proyectos de inversión pública no solo no está aumentando, sino que está empeorando. Como explicó al diario El Comercio, Pía Quispe, coordinadora regional del proyecto Reacciona del Instituto Apoyo, la capacidad de las municipalidades no es suficiente para ejecutar varias obras a la vez, especialmente en el caso de obras de administración directa, que son aquellas en las que el municipio ejecuta sin contratar a una empresa privada. Otro problema es la baja calidad de los expedientes técnicos, los documentos que detallan pues todos los pasos y costos que implica una obra y que muchas veces no se ajustan a la realidad y terminan devorando la ejecución de estas obras. En el caso de los gobiernos regionales, el nivel de ejecución aumentó cerca de 23% debido a que las autoridades elegidas pues, ya están en su segundo año de gestión y porque el programa Compunche Gerentes ha permitido que los gerentes regionales operen bajo la ley Servir y que se contrate de gerentes de administración, logística e infraestructura que permitan mejorar pues, la ejecución, según explica Camilo Carrillo, socio de infraestructura de EY Perú. ¿Por qué no se puede aplicar esto mismo a los gobiernos locales? Porque al existir tantos distritos es difícil encontrar la cantidad suficiente de profesionales calificados, por lo que se ha propuesto que se busque agrupar a los gobiernos locales, ya sea administrativamente o a nivel de ejecución de inversiones, y que de esa manera se les dé más eficiencia. Cuarta noticia, el gobierno venezolano ofreció una recompensa de $100.000 por información que lleve al arresto, a la captura del ex candidato presidencial y líder opositor Edmundo González Urrutia. La policía del régimen chavista fue la encargada de publicar este anuncio en sus redes sociales y, según la agencia de noticias AFP, este anuncio será desplegado en aeropuertos y retenes policiales en todo el país. Como muchos de ustedes recordarán, González Urrutia se enfrentó al autócrata Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de Venezuela del pasado 28 de julio y luego tuvo que asilarse en España tras ser perseguido por la Fiscalía venezolana, que es, como todos los entes estatales, afín pues al régimen chavista. La oposición insiste en que González Urrutia fue el ganador de los últimos comicios presidenciales y ha presentado evidencia muy clara en ese sentido, pero los organismos electorales venezolanos declararon como vencedor a Maduro, aunque lo hicieron sin presentar prueba alguna, por lo que esto fue considerado como fraude electoral por diversos países y organizaciones internacionales. González Urrutia ha insistido en que ganó las elecciones y dijo que planea regresar a Venezuela para asumir la presidencia el 10 de enero, que es cuando inicia el nuevo periodo gubernamental. Presumiblemente por eso es que la policía chavista ha publicado este anuncio que ofrece cientos de miles de dólares para que se lleve, digamos, a la captura del líder opositor. Están tratando de amedrentarlo para que no vaya a Venezuela. Pero González Urrutia aterrizó ayer en Argentina y este sábado se reunirá con el presidente de ese país, Javier Milei, pensando en qué acciones va a tomar. Quinta noticia, la buena noticia. He visto una nota que se ha publicado en la revista The Economist que me interesaba compartir con ustedes. Según esta publicación británica, las vacunas contra el cáncer finalmente están mostrando resultados auspiciosos. Ustedes se preguntarán, ¿existen vacunas contra el cáncer? Y la respuesta es que sí ha habido desarrollos en esa línea que están siendo sometidos a ensayos clínicos. Curiosamente estamos hablando de vacunas de ARN mensajero, como las que se usaron pues
para luchar contra el COVID-19. Pero ¿cómo operan exactamente? Pues digamos que un médico tratante identifica un tumor y hace un secuenciamiento genético de ese para identificar qué tipo de proteínas anormales está generando ese tumor. Luego se elabora un tratamiento personalizado para, entre comillas, enseñarle al sistema inmunológico del paciente a atacar a esa proteína en particular y por tanto al cáncer. Los laboratorios Moderna y Merck están probando ya una variante de esta vacuna para tratar el melanoma, que es un tipo de cáncer a la piel, pero también se está probando con cáncer al pulmón, cáncer al páncreas, al cerebro y otros más. Hay que decir que estamos todavía en una fase incipiente del desarrollo de estos medicamentos, pero como les digo, las noticias que empiezan a llegar son positivas. Algunos especialistas creen que podría llegar a desarrollarse vacunas preventivas contra el cáncer, como las que usamos para otras enfermedades. Si hay algo en lo que yo personalmente confío mucho es en el método científico y en la capacidad y el ingenio de los seres humanos para solucionar problemas acuciantes. Así que ojalá tengamos un 2025 con muchas más novedades positivas como esta. Hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, les comparto la reflexión del día. Ayer estaba escuchando un podcast bien interesante que buscaba responder a la pregunta ¿qué nos debemos las personas entre nosotros? Curiosamente, este es un podcast libertario que se llama Words and Numbers, pero estaba desafiando la idea de los libertarios más extremos o de los anarquistas de que las personas no nos debemos nada unas a otras. Básicamente afirmaba el podcast que la discusión no está en si nos debemos algo, sino en cuánto nos debemos. Y uno de los presentadores lo formulaba como una cuestión aritmética. Decía que para poder asegurar una combinación de bienes públicos mínimamente necesaria, los ciudadanos tenemos que estar dispuestos a destinar un porcentaje de nuestros ingresos para financiar esos bienes públicos vía impuestos, que él no considera que sean los impuestos, digamos, por definición un robo, como sí creen algunos libertarios extremos. Añadía que cuando se le pregunta a las personas qué porcentaje de sus ingresos resulta razonable destinar para este fin, salen por supuesto respuestas diferentes, pero tiende a haber una convergencia en torno al 20%, es decir, la mayoría de gente considera que debe comprometer la quinta parte de su sueldo para financiar bienes públicos. Yo encuentro muy justificada, por supuesto, la explicación de que como ciudadanos debemos financiar colectivamente, vía impuestos, ciertos bienes públicos que nos benefician a todos, como la seguridad o la administración de justicia, y que es, por supuesto, válido que haya un debate político sobre cuáles deben ser esos bienes públicos, cuánto invertir en ellos y cómo se diseñan los impuestos que van a recaudar esos fondos. Pero lo que más me llamó la atención del podcast que les comento es que al terminar, de manera completamente sorpresiva, digamos, frente a lo que diría, por ejemplo, una heroína del libertarianismo como Ayn Rand, uno de los presentadores dijo como reflexión de cierre, asegúrate de ser amable hoy con alguien que no lo merece. Y esta frase me dejó pensando, porque en efecto, más allá de cuánto recaudamos colectivamente para financiar bienes públicos, las sociedades se sostienen en la amabilidad cotidiana de sus integrantes, incluso y sobre todo cuando esa amabilidad o respeto o generosidad, como querramos llamarle, está dirigida hacia personas que no han hecho nada especial para merecerla o que más bien han hecho lo contrario. Porque hay algo especial que ocurre en el ser humano cuando recibe amabilidad gratuita o no solicitada. Por el trabajo que yo hago, recibo cada cierto tiempo comentarios de personas que están intensamente en desacuerdo con alguna opinión que yo pueda haber dado y a veces lo expresan de forma muy agresiva. Yo ya he aprendido a no retroalimentar agresión con más agresión y por tanto cuando recibo este tipo de comentarios respondo con amabilidad pidiéndole a la persona con genuino interés que me explique mejor su punto para poder yo entenderlo mejor. Y no siempre ocurre, pero en mi experiencia las personas que entregan agresión pero reciben a cambio amabilidad o genuino interés quedan en cierta medida descolocadas. Quizá se retiran ofuscadas porque buscaban una pelea que no les quisieron dar, pero en algunos casos uno ve que la persona se transforma frente a uno mismo y pasa pues de una disposición a agredir a una disposición a escuchar o a descubrir. Esto no es algo que me hayan contado, yo lo he visto con mis propios ojos en múltiples oportunidades. Por eso, nunca hay que subestimar el poder de la amabilidad cotidiana, inclusive con quienes pueden parecer que no lo merecen. Eso, amabilidad gratuita, es lo que yo diría que debemos o nos debemos las personas unas a otras para poder vivir en una sociedad cohesionada y pacífica.
Muy bien, recuerden que Comité es un esfuerzo que busca explicar a diario las noticias más importantes de manera rigurosa, sin sensacionalismo y sin dueños de la verdad, para que tengamos una ciudadanía mejor informada. Si nos escuchas desde las cuentas de Comité en las redes sociales, dale seguir, cliquea me gusta y comparte nuestros contenidos para que podamos llegar a más gente. Y sobre todo comenta si, ya sea que estés de acuerdo o en desacuerdo, para poder intercambiar opiniones. Muchas gracias nuevamente a nuestros auspiciadores, a la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente y a nuestros suscriptores que nos permiten seguir haciendo esto que nos gusta. Que estén todos muy bien y ya nos escuchamos el lunes. Buen fin de semana.